Uno de los parámetros más objetivos para comprobar el óptimo funcionamiento del sistema nervioso es la temperatura. La medición de la temperatura desde el punto de vista corporal, tanto a la adaptación interna como a la adaptación externa. Por lo tanto, cualquier alteración en la temperatura corporal puede ser un indicador de un mal funcionamiento del sistema nervioso. En este episodio número 5, te voy a estar compartiendo un nuevo estudio científico enfocado en darte herramientas para empezar a cuantificar alteraciones térmicas del sistema nervioso vinculados a un patrón de interferencia vinculado a una subluxación vertebral. Mi nombre es Hernán Godoy, miembro del Club Quiropráctico, y te doy la bienvenida a este quinto episodio de Fisiología del Milagro, que junto con Paola Braidot y Darío Rosa estamos compartiendo para brindarte contenido científico que empiecen a aumentar y dar valor a tu práctica. Tema del vivo de hoy, de este nuevo episodio, se llama Desequilibrios de temperatura en fosa mastoidea en presencia de patrones de interferencia vertebral, ¿sí? Este estudio científico fue hecho en el año 2008, ¿sí? Por un gran referente de la quiropráctica. Lo hizo Myron Brown, Ariana Coe y Ralph Bohn, ¿sí? Myron Brown, yo he tenido la posibilidad con mis colegas de formarnos en un par de congresos que han sido organizados por el ACUA, que es la Asociación Quiropráctica Argentina. Myron Brown es uno de los quiroprácticos a nivel mundial que está centrado en una filosofía vitalista, gran educador de los 3 principios de la quiropráctica, ¿sí? Y este estudio está, encabezado por él, donde hizo un estudio, ¿sí? Un análisis ahí te voy a empezar a pasar datos más concretos, de 552 personas, donde intentaron determinar cómo en presencia de subluxaciones vertebrales, cómo esa presencia de subluxación vertebrales generaba cambios térmicos en el organismo, y si esos cambios térmicos en el organismo repercutían, ¿sí? Sobre el sistema nervioso, y la idea de ello es decir, bueno, ¿cómo cuantificamos esto? ¿Sí? Entonces, para adentrarnos un poquito en el caso muestra, se tomó una muestra de 552 personas y se generó 2 grupos, ¿sí? El grupo A, se tomaron de estos 500 personas, ¿sí? Se tomaron 2 grupos en forma, aleatoria, ¿sí? Se agarraron un grupito donde el grupo A eran 114 personas que no tenían patrones de interferencia vertebral. Ya te voy a explicar un poquito más cómo es esto. Y el grupo B se tomaron 139 personas que en teoría tenían presencias de interferencia, ¿sí? ¿Qué empezaron a determinar en este estudio? Que normalmente cuando el sistema nervioso se está funcionando bien, el parámetro más objetivo es la regulación de la temperatura interna y externa. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a ver dónde había a nivel de columna vertebral, si en presencia de subluxaciones o no, la temperatura corporal, si más o menos se adaptaba o se mantenía. Y le pusieron un nombre de patrón o break. ¿Qué quiere decir patrón o break? Era un medio para cuantificar donde en algún segmento de la columna vertebral la temperatura se mantenía constante. Se repetía una temperatura, se repetía un patrón que lo denominaron, que también lo dijeron como break, como que sería una pausa, ¿sí? Y dentro de este estudio tuvieron un par de criterios, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios? Vinculados a la evaluación térmica, ¿qué tenía que tener? De que tenía que tener una cierta cantidad de grados de variación de temperatura para cuantificar este estudio, ¿sí? ¿Qué decían? Que el estudio tenía que tener por lo menos 1 grado de diferencia de temperatura, siendo el parámetro ideal de comparación, si entre un caso u otro, 0,5 grados de temperatura sería el parámetro para cuantificar una variación de interferencia que podría ser cuantificable y considerado en este estudio, ¿sí? Variaciones térmicas de temperatura en la columna vertebral que sean menos a 0,25 grados de temperatura estaban consideradas como patrones sin interferencias o personas normales, ¿sí? Dentro de estos 2 grupos, ¿sí? Que te dije que hicieron en el grupo A de 114 personas sin interferencias, midieron la temperatura y empezaron a ver que estas personas que no tenían interferencias, y ahora te voy a decir cómo llegaron a ese estudio,
vieron que los patrones de temperatura normalmente se mantenían estables, ¿sí? Que las variaciones térmicas eran de 0,5 o de 0,25. Entonces decía, es un sistema nervioso que es evaluado, que no presenta subluxaciones vertebrales, por lo tanto, aparentemente no presenta interferencias, y que veían que no había cambios objetivos de temperatura, ¿sí? En cambio, en el grupo B, que tomaron en personas que tenían subluxaciones vertebrales, utilizaron 4 criterios de evaluación para cuantificar estas diferencias de temperatura. ¿Y cuáles fueron estos 4 criterios? Que yo creo que algunos debes usar. Si usas estos 4 criterios sería genial, porque está diciendo que sos un quiropráctico con muchas herramientas y que sos específico a la hora de analizar y detectar una subluxación vertebral, por lo tanto vas a ser específico a la hora de ajustar. Estos 4 criterios que utilizaban escaneo paravertebral. Entonces en estas 139 personas hicieron escaneo paravertebral de toda la columna. El segundo parámetro hicieron chequeo de fosas, ¿sí? Primero chequeaban la fosa derecha, después la fosa izquierda, ¿sí? A nivel térmico, también con un termoscan. El tercer parámetro para evaluar interferencias en columna vertebral, utilizaban el largo de pierna, el testeo de largo de pierna, que este es el Derenfield, que lo utiliza mucho la técnica Thompson, ¿sí? Y el cuarto parámetro de evaluación para empezar a cuantificar esta variabilidad del sistema nervioso era el síndrome cervical, ¿sí? Haciendo un pequeño resumen, el escaneo paravertebral es determinar si hay alguna alteración térmico, ¿sí? En la columna vertebral que se mantiene constante. Uno siempre busca alguna alteración que se repita después de 2 o 3 escaneos. Con el chequeo de la fosa pasa lo mismo. Vos chequeas la fosa, la temperatura, y cuando evalúas una temperatura constante, eso te da un indicador. A eso el testeo de pierna, ¿qué quiere decir? Una vez que la persona está en la camilla, evalúas el largo de pierna, ¿sí? Y una vez que chequeas el largo de pierna, el síndrome cervical, ¿qué quiere decir? Una vez que la persona chequeaste el largo de pierna, una herramienta más, ¿cuál es? Es la rotación de la columna cervical, ¿sí? Ahí vienen los Derenfield, ¿sí? Que utilizan mucho la técnica Thompson, ¿sí? Donde son herramientas de evaluación como que testeos neurológicos, ¿sí? Mecánicos y en este caso térmicos para cuantificar un poco esta variabilidad, ¿sí? Bien, que entonces los 4 criterios, ¿sí? Y los 2 grupos. Y para entrar un poquito más, a ver que vamos en la lectura de la fosa, déjame para no perderme que acá anoté todo. ¿Qué resultados empezaron a hacer después de este chequeo? ¿Sí? Parámetros a considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Estas personas, había 2 grupos. El grupo que no tenía interferencia, que en teoría tenía patrones normales, donde la diferencia térmica era menos de 25 grados, ¿sí? Y el grupo B, las personas que en teoría tenían subluxaciones vertebrales. Además de hacer chequeos térmicos pre y post ajustes, lo que tenían este estudio es que los ajustes eran en columna cervical, se chequeaba y se testeaba subluxaciones vertebrales principalmente de atlas, ¿sí? Y la técnica de ajuste que se utilizaba era técnica Toy Recoil, ¿sí? Y se utilizaba en una camilla, en side posture, y además hacer el ajuste con la técnica Toy Recoil, que es la que corrige la superioridad y la inferioridad del atlas. Lo repite mucho Paola Braedot en los vivos, ¿sí? Y explica el porqué de eso. Además de hacer el Toy Recoil, también esta técnica utilizaban el drop. Hay muchos quiroprácticos que no utilizan el drop, ya que el drop lo hacen con el mismo cuerpo y con el mismo drop del body drop, que si tenés una buena técnica de Toy Recoil no te hace falta el drop, ¿sí? Bueno, ¿y qué resultados llegaron a esto? Otro punto también a considerar. En este estudio, la idea es resumir un poquito, decían que se tomaron el tiempo para que siempre cuando uno hace una evaluación térmica, muchas veces se habla de tener en cuenta la adaptación a la temperatura del ambiente, porque si uno como quiropráctico escanea una columna vertebral y el ambiente no está adecuado, el escáner es muy sensible y puede alterarse. Entonces en este estudio se decía de que se esperaba más o menos unos 10 minutos para que la persona se chequeara, ¿sí? Para que se adaptara al ambiente y se le hacía el escáner sobre todo de la fosa, ¿sí? Y estas personas que fueron ajustadas, ¿qué se hacía? Se esperaba unos 10-15 minutos posterior al ajuste vertebral, ¿sí? En side posture con técnica Toy Recoil, ¿sí? Para volver a hacer el chequeo y el testeo de las fosas. ¿Vamos de ahí? Bien. Y para ir
llegando un poco, porque la idea de estos vivos, hacerlo cortito con contenido de mucho valor, es decir, bueno, ¿qué estudios hizo? ¿Qué medios se utilizó? ¿Qué herramientas? ¿Y cuáles fueron las conclusiones? ¿Sí? Y las conclusiones de este estudio para evaluar los desequilibrios de temperatura de la fosa mastoidea y la relación con la presencia de subluxaciones vertebrales, empezaron a ver que en personas, ¿sí? Que eran, que yo te dije que el grupito eran 114, ¿sí? Que eran estas personas que no tenían interferencias, que se empezaron a evaluar. Que había una temperatura, ¿sí? Corporal, temperatura gráfica y temperatura a nivel de fosas constante. Había una simetría, ¿sí? En cambio, en las personas que presentaban subluxación vertebral, principalmente a nivel del atlas, ¿sí? Se empezó a ver asimetrías, ¿sí? En la temperatura corporal y sobre todo en la lectura de fosas, ¿sí? ¿Y qué parámetros se empezó, además de ver la diferencia de temperatura, que el parámetro más objetivo era 1 grado de temperatura, sobre todo 0,5 era el parámetro más ideal, y te repito, y si era menos de 0,25 era normal, entonces sin interferencia. ¿Y qué empezaron a ver? Que la fosa, ¿sí? El lado de la subluxación del atlas, además de tener un break, además de tener un patrón, que quiere decir se mantenía un mismo nivel de temperatura, esa área de temperatura estaba más fría comparada al lado contrario, ¿sí? Y comparado a las personas que no tenían interferencias. Que se determinó que posterior al ajuste, ¿sí? Había un incremento de temperatura, pero era por una respuesta fisiológica, por el ajuste y por la adaptación fisiológica del cuerpo. Pero después que se estabilizaba, se mantenían esos parámetros. En la medida que fue evolucionando, como que hubo cambios, ¿sí? Y se fue equilibrando. Pero lo que se enfocó este estudio es en poder cuantificar, espero que estoy buscando un poquito más, así tiene un poco más de data concreta, acá tengo, ¿sí? Acá encontré, ¿sí? Poder cuantificar un poco más en concreto la importancia que tiene la termografía, ¿sí? Para vos, para quiropráctico, para determinar cómo una subluxación vertebral, principalmente del atlas, genera una variación de la temperatura, y esa variación de la temperatura es que el área que está subluxada, el registro de temperatura de la fosa vinculado al lado contrario, el área está más fría, ¿sí? ¿Qué es lo ideal buscar? Que después del ajuste, en este caso utilizaban técnica de Toy Recall, ya te expliqué cómo, ¿sí? Que haya un incremento siempre y cuando el ajuste sea específico. Y después que la idea es que esa temperatura se vaya regulando, ¿sí? Lo bueno de esto es que se tomó un muestreo con gente con subluxaciones vertebrales que mostraban la interferencia, la simetría en estos patrones de temperatura, y gente, digamos, que tenía un sistema nervioso y una columna vertebral sin interferencias y también subjetivo a estos cambios, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, ¿qué quiero que entiendas de este estudio que me parece que está bueno? Es importante que empieces a poder cuantificar, ¿sí? En forma objetiva cómo una subluxación vertebral, ¿sí? Produce interferencias en el sistema nervioso y cómo lo podés cuantificar con el termoscan y principalmente con la lectura de fosas, ¿sí? Este estudio lo que nos viene a decir que cuando hay una subluxación vertebral, principalmente en columna cervical, principalmente el atlas, es común y es frecuente encontrar en lectura de fosas el lado subluxado que tiene menor temperatura en relación al otro, ¿sí? Mientras la subluxación vertebral se mantenga, el patrón siempre va a estar mantenido. Vuelvo a repetir, cuando hablo de patrón quiere decir que se mantiene una lectura térmica durante un tiempo determinado y no cambia. Los cambios, ¿cuándo van a ser? Cuando el ajuste sea específico. Y en este caso, recalcan también que no es menor la data, que se hace con técnica Toy Recall y Insight Posture, ¿sí? Estas dos herramientas, la cuantificación térmica y el ajuste específico de atlas, fueron los que generaron y pudieron cuantificar esta variación de temperatura, ¿sí? Para no hacerlo más largo, en este quinto episodio de Fisiología al Milagro, ¿qué me gustaría que te lleves? ¿Sí? El chequeo de temperatura de toda la columna es importante. La evaluación, digamos, el leg check es importante. La evaluación del síndrome cervical es importante. Pero empezar a darle más valor a la evaluación térmica, a la información térmica, ¿sí? Porque te marca en forma objetiva los cambios directos del sistema nervioso, principalmente cambios cuando se libera y se corrige una subluxación vertebral, ¿sí? Bueno, gente,
Cortito, pero fui al hilo, ahí como dice Rosas. Espero que el contenido se haya entendido. No sé si alguno tiene alguna preguntita, me quiere hacer alguna consulta. No sé si hablé muy rápido, pero bueno, sé que hay varios en la sala, muchos me saludaron. Voy a dar así rapidito a ver si alguno me hace alguna pregunta. Espero que no. Pero bueno, nada, mientras tanto queremos decir que bueno, todas las semanas, todos los martes, estamos con esta serie de Fisiología del Milagro, compartiendo estudios científicos para darle más valor, para incitarlos a ustedes que empiecen a tener más herramientas para objetivar la subluxación vertebral, para tener herramientas que sirvan y eduquen al paciente. Muchísimas veces hablamos de la importancia de la educación a través de las radiografías y el por qué. En este caso te explico la importancia de la evaluación y la educación de la termografía, que te sirven a vos para cuantificar un cambio y al paciente también a través de la temperatura. Así que fascinante, buenísimo, me alegro un montón. Para ir terminando, queremos recordar de que hemos dado apertura, hace unos 15 días, a un nuevo producto de la ABC del ajuste quiropráctico que se llama Radiología Quiropráctica, Radiología Patológica para Quiroprácticos, ¿sí? Es un mono donde hay muchísimas lecciones, muchísimo contenido, donde tratamos entre los 3 miembros del grupo quiropráctico bajar toda información de patología radiológica adaptada al quiropráctico para tener un enfoque más global, una vista panorámica, como a mí me gusta decir, que te ayudará a entender un poco más y a evaluar un poco más estas columnas que por ahí uno excede, como para tener una mirada un poquito más global de la subluxación vertebral y cómo a través del tiempo el cuerpo puede, por estas faltas de adaptación, ¿sí?, generar alguna patología, y está bueno como para tener más herramientas, ¿sí? Bueno, gente, nada, muchísimas gracias a todos los que participaron en el vivo, gracias a vos que me estás mirando después, porque esto va a estar compartido en otras redes, en otros medios. Que tengan muy buenas noches, espero que este contenido haya sido de valor. Nos estamos viendo la semana que viene, creo que Paola Braidot está preparando un temita que me escribió por privado, así que nada, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar presente, estamos comunicando en las redes sociales y nos vemos pronto. Chau.